El motor de $3 millones se ahogaba en la carretera y el único hombre en kilómetros que realmente entendía su agonía olía a establo y a leche agria. Los mecánicos uniformados se rieron de él, juzgando la vieja carreta y la mula cansada. No podían saber que el hombre bajo el sombrero de paja raído había diseñado turbinas que mantenían aviones en el aire. El jeque, dueño de todo, observaba en silencio desde un rincón, vestido como un simple ranchero, porque sabía mejor que nadie que el verdadero genio casi nunca viste de seda, sino con las ropas del trabajo duro y la humildad forjada por el dolor. El sonido atravesó la bruma polvorienta de la mañana en las afueras de Monterrey. No era un ruido de coche normal. Era un lamento mecánico, profundo y gutural, un Bugatti Chiron azul metálico, una máquina que valía más que toda la colonia donde él vivía, tosía y escupía humo blanco a la entrada de Importaciones Lujo Norte, el taller más caro de todo Nuevo León. El sol apenas calentaba, pero el motor hervía de fracaso. Don Miguel tiró de las riendas de Canela, su vieja mula, que detuvo la carreta cargada de cántaros de leche con un chirrido metálico que protestaba contra el abrupto alto. Conocía ese sonido. Era el llanto de la presión atrapada, el grito de un turbo ahogándose. Don Miguel sintió una punzada en el pecho que no era solo por sus 60 años de trabajo pesado. Era el instinto del ingeniero. Un instinto que creía muerto y enterrado bajo 5 años de pobreza y humillación. Había pasado 25 años de su vida en Querétaro, en la planta de Mexaero, diseñando sistemas de turbinas. Sabía exactamente lo que estaba mal, podía olerlo en el aire viciado por el aceite quemado y el metal sobrecalentado. Un perfume que le recordaba la gloria y la caída de su vida anterior. Desmontó de la carreta, sus guaraches de llanta apenas haciendo ruido sobre el asfalto manchado de aceite frente al taller. El lugar era una caja de cristal impoluta. El piso brillaba tanto que reflejaba el cielo grisáceo. Adentro, 2 jóvenes mecánicos, Javier y Ricardo, caminaban alrededor del Bugatti con tabletas en las manos, sus overoles blancos tan limpios que parecían recién salidos del empaque. Sus rostros mostraban pánico y frustración, no tenían idea de qué hacer, y los diagnósticos digitales no les daban respuestas coherentes, solo códigos de error contradictorios que aparecían y desaparecían. Don Miguel se acercó lentamente, con el sombrero de paja en las manos. Limpió el sudor y el polvo de su frente con un pañuelo que alguna vez fue blanco. Canela resopló detrás de él, impaciente, sabiendo que aún faltaban entregar los pedidos en San Pedro. Pero Miguel no podía moverse. Ver esa máquina, esa obra de arte de la ingeniería alemana, ser tratada con tanta incompetencia, era como ver a un médico joven maltratar a un paciente moribundo. Era una ofensa personal a todo lo que él había sido y a todo lo que sabía. Llegó a la puerta de cristal y golpeó, suavemente con los nudillos callosos. Javier, el más alto, con gel en el cabello y un tatuaje de un motor V8 cubriendo su antebrazo, se giró, vio a Miguel y su expresión pasó de la confusión al desdén absoluto. Caminó hacia la puerta y la abrió solo una rendija, dejando escapar una ráfaga de aire acondicionado que olía a químicos de limpieza. ¿Qué se le ofrece, abuelo? No compramos leche aquí. Y si viene a pedir, váyase al centro. Estamos ocupados con un problema serio. Don Miguel apretó el ala de su sombrero. Su voz salió firme, aunque cargada por el sol y la sed. Buenos días, joven. No vengo a vender ni a pedir, vengo a ayudar. Ese motor, ese W16, lo conozco. El problema no es la inyección electrónica como seguro les dice su computadora. Es la válvula de alivio del tercer turbo. Está atascada. Si siguen intentando encenderlo así, van a fundir el bloque entero. Están forzando la presión de regreso al motor. La risa de Javier fue explosiva.
un ladrido corto y arrogante que hizo eco en el taller. Ricardo, el más joven, dejó su tableta y se unió a la burla. «¿Escuchaste, Ricky? El abuelo lechero dice que sabe de Bugattis. ¿Qué sigue? Nos va a decir que Canela corre más rápido. Mire, Don, con todo respeto, váyase a ordeñar, o lo que sea que haga. Esto vale 6 millones de pesos. El escáner dice que es un sensor de oxígeno. Usted huele a establo. No toque la puerta». Ricardo añadió, señalando la carreta. «Mejor cuide que su burra no se vaya a morir de aburrimiento. Esto es tecnología alemana, no un tractor de 1970. No necesitamos curanderos de motores, necesitamos a Santiago, el especialista que ya viene en camino. Ahora, si nos disculpa, tenemos trabajo real que hacer». Cerraron la puerta de cristal en su cara, el reflejo de Miguel, viejo y cansado, mirándole de vuelta desde el vidrio polarizado. Se sintió pequeño, invisible, exactamente como se había sentido el día que lo despidieron de Mexaero. Don Miguel no se movió. El rechazo era un sabor conocido, amargo, como la hiel. Había visto esa misma mirada de suficiencia en los ojos del nuevo gerente de ingeniería en Querétaro. Un joven de 30 años con un MBA que creía que la experiencia de campo era irrelevante frente a los modelos 3D. El joven que había ignorado la advertencia de Miguel sobre la resonancia armónica en el diseño de una nueva turbina, un error que costó 12 millones de dólares en prototipos fallidos. Y 3 días después de ese desastre, Miguel fue despedido por no adaptarse a la nueva cultura digital. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a Canela y al único mundo que le quedaba, el de entregar leche por monedas para pagar el alquiler de un cuarto miserable. Pero entonces, un hombre que había estado sentado en un rincón oscuro del taller, uno que Miguel no había notado, se levantó. Llevaba jeans deslavados, botas de trabajo sucias y un sombrero norteño que ocultaba su rostro. Parecía un ranchero local esperando que le cambiaran el aceite a su camioneta. Se acercó a los mecánicos y dijo algo en voz baja. Javier y Ricardo se tensaron inmediatamente. Sus caras pasaron de la arrogancia al pánico servil. «Sí, señor, pero ¿está seguro? Es un riesgo. No sabemos quién es». El hombre del sombrero insistió, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortaba el aire acondicionado. Los mecánicos, ahora pálidos, abrieron la puerta de golpe. Javier, tragando saliva, miró a don Miguel. El jefe dice que pase, pero bajo su propio riesgo. Si toca algo y lo empeora, lo haremos pagar. Don Miguel asintió, sin mostrar la sorpresa que sentía. Entró al taller. Lo primero que hizo fue quitarse los guaraches en la entrada. El piso de resina epóxica estaba tan limpio que le dio vergüenza pisarlo. «El suelo de un taller se respeta, sea de ricos o de pobres», murmuró. Caminó descalzo hacia la bestia azul. El olor a metal caliente era abrumador. El hombre del sombrero, el supuesto jefe, lo observaba con ojos penetrantes, estudiando cada movimiento de Miguel. «Póngase esto», gruñó Ricardo, lanzándole un par de guantes de látex negros. «No vaya a ensuciar la pintura con grasa de leche». Don Miguel los tomó sin ofenderse. Se los puso, las manos acostumbradas al cuero de las riendas y al metal frío de los cántaros, ahora cubiertas por la fina capa de látex. Se acercó al motor expuesto, ese monstruo de 16 cilindros y 4 turbos. Era una catedral de ingeniería. Los mecánicos jóvenes solo veían un lío de cables y mangueras. Miguel veía un sistema lógico. Cerró los ojos por un momento, ignorando las tabletas y los gráficos en las paredes. Solo escuchó la tos seca cada 3 segundos, el silbido agudo que precedía al ahogamiento. Puso su mano enguantada sobre el bloque del motor, sintiendo la vibración. No era una vibración descontrolada, era una vibración constreñida, como un hombre fuerte intentando respirar con un cinturón demasiado apretado. La presión estaba allí, pero no tenía salida.
Abrió los ojos y miró al dueño, el hombre del sombrero. El diagnóstico de su máquina está equivocado, dijo Miguel, su voz resonando con una autoridad que no cuadraba con su ropa. La computadora lee el síntoma, no la enfermedad. Cree que el sensor de oxígeno falla porque la mezcla es demasiado rica, pero la mezcla es rica porque el Turbo 3 no está liberando la presión. El aire no puede salir, así que el motor no puede tomar aire limpio. Lo están ahogando. Es la válvula de alivio. El solenoide eléctrico que la controla está quemado o atascado por el carbón. Javier se burló. Ah, sí. ¿Y cómo sabe eso, maestro? ¿Lo leyó en sus hojas de maíz? El escáner OBD3 de $1.000.000 dice que la válvula está bien. Miguel negó con la cabeza. La computadora solo sabe si el circuito eléctrico del solenoide está abierto o cerrado. No puede saber si la válvula mecánica está físicamente pegada. Eso solo se sabe escuchando. Y ese sonido es el mismo que hacían las turbinas auxiliares del EJ-190 cuando el actuador de la válvula de purga se carbonizaba por el combustible de baja calidad. El hombre del sombrero, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. ¿Usted trabajó con los EJ-190 en Mexaero, en Querétaro? La pregunta fue precisa, no casual. Don Miguel sintió un escalofrío. El acento del hombre era extraño, no era norteño. Había un toque de árabe en su español, aunque perfecto. Sí, señor. Fui ingeniero senior allí por 25 años, en la división de turbinas, hasta hace 5 años. ¿Qué pasó hace 5 años?, preguntó el hombre, sus ojos fijos en Miguel. Javier y Ricardo miraban, confundidos por esta conversación. Se suponía que era un lechero loco. Don Miguel suspiró, el olor del taller trayéndole recuerdos dolorosos. La vida, señor, la vida pasó. Creí en las personas equivocadas, invertí todo lo que tenía, los ahorros de toda mi vida y mi liquidación de Mexaero, en un fondo de inversión que resultó ser un fraude piramidal. Un primo me convenció. Perdí hasta la casa. Perdí mi casa en Querétaro. Mi esposa no soportó la vergüenza y la pobreza. Se fue a vivir con su hermana a Chihuahua y se llevó a mis hijas. No las he visto en 3 años. El estrés me provocó laberintitis crónica, vértigo. Ya no podía trabajar en los andamios de las turbinas, no podía concentrarme en los planos de precisión. La nueva administración de Mexaero buscaba cualquier excusa para deshacerse de los ingenieros viejos y caros como yo. Nos llamaban la vieja guardia. Un día, continuó Miguel, su voz bajando, un ingeniero joven, recién salido del TEC de Monterrey, diseñó un nuevo sistema de enfriamiento para un motor ejecutivo. Todo en la computadora, todo en simulación 3D. Se veía perfecto, pero yo vi el plano y noté que el sensor de temperatura estaba 3 centímetros fuera de lugar. La simulación no consideraba la turbulencia térmica real que se formaría en ese punto. Se lo dije. Le dije al gerente que el prototipo se derretiría. El gerente se rió de mí. Dijo que mi intuición no podía competir con un software de $500,000. Dijo que yo estaba obsoleto y que minaba la confianza del equipo joven. Insistí, hice un reporte. 3 días después, me llamaron a Recursos Humanos. Me despidieron por justa causa, alegando actitud tóxica y resistencia al cambio. Perdí mi pensión, perdí mi seguro. 2 semanas después, encendieron el prototipo. Se derritió en 15 minutos. Costó millones. Nadie me llamó para disculparse. Vine a Monterrey buscando trabajo. Pero, ¿quién contrata a un ingeniero de 60 años, quebrado, enfermo de vértigo y despedido por tóxico? Nadie. Terminé consiguiendo esta carreta y la mula. Compro leche en Escobedo y la reparto en San Pedro. Apenas me da para comer y pagar un cuarto. Pero conozco ese sonido. Es el sonido de la arrogancia ignorando la experiencia.
Es el sonido de algo que está a punto de romperse por no escuchar. Y ese motor, dijo señalando al Bugatti, está haciendo ese sonido. Un silencio pesado llenó el taller. Javier y Ricardo ya no se reían. El hombre del sombrero asintió lentamente. «Deme las herramientas», dijo Miguel. «Necesito una llave Allen de 6 milímetros, una lata de WD-40 y un pequeño soplete de butano». Javier casi se ahoga. «WD-40 para un Bugatti. Abuelo, eso es para quitar el óxido de las bicicletas. Va a quemar los sensores». Miguel lo miró con paciencia. «Joven, el WD-40 se inventó para proteger los misiles Atlas de la NASA. Si es bueno para un cohete, es bueno para esto. El carbón está pegado. Necesito calentar el solenoide para expandir el metal y luego el lubricante penetrará y limpiará». Justo cuando Ricardo iba a buscar las herramientas, con desgana, las puertas de cristal del taller se abrieron de golpe. Un hombre joven, vestido con un traje italiano gris que costaba más que la carreta de Miguel, entró con un maletín de aluminio negro. Su barba estaba perfectamente delineada y olía a una loción cara. «Santiago», dijo Javier, aliviado. «Qué bueno que llegaste. Señor, iba a ponerle WD-40 al motor». Santiago, el especialista certificado por Bugatti en Alemania, miró a don Miguel de arriba a abajo. Vio los guaraches, la camisa sudada, el sombrero de paja. Una mueca de asco cruzó su rostro. «Por favor, saquen a este vagabundo de aquí». El aire acondicionado está batallando para filtrar el olor. ¿Cómo permitieron que entrara? «Señor Garza», dijo, dirigiéndose al hombre del sombrero, «disculpe la demora. El tráfico en la carretera nacional estaba imposible. Denme 20 minutos y su auto estará como nuevo». El hombre del sombrero, a quien Santiago llamó señor Garza, levantó una mano. «Él se queda, y usted», dijo señalando a Santiago, «proceda, quiero ver su método». Santiago pareció ofendido. «¿Quiere que trabaje con público?» «Señor, mi diagnóstico es tecnología de punta. No es un show de circo, y menos con él». Pero la mirada del señor Garza fue suficiente. Santiago, frustrado, abrió su maletín de 1.5 millones de pesos. Conectó cables al puerto OBD del Bugatti y su laptop cobró vida con gráficos tridimensionales. «Como sospechaba», anunció Santiago con voz triunfante después de 5 minutos. «El escáner no miente. Código PSRU 172. Mezcla demasiado rica, combinado con un fallo intermitente en el sensor de presión del Turbo 3. El sensor está dañado por el calor. Es un fallo común en este modelo si se usa gasolina de bajo octanaje. Hay que reemplazar el sensor. Cuesta 80,000 pesos. Lo traigo aquí». Se giró hacia Javier. «Prepara el área para quitar el sensor. Y usted, abuelo, por favor, hágase para atrás. La estática de su ropa podría dañar la electrónica». Don Miguel no se movió. Observó la pantalla de Santiago desde lejos. «Joven», dijo en voz baja, «usted está cometiendo el mismo error que el gerente de Mexaero. Está confiando en la pantalla más que en sus oídos. El sensor no está dañado. El sensor está leyendo correctamente una situación que es anormal. Está gritando que hay demasiada presión y usted quiere callar al mensajero cambiando el sensor. Cuando ponga el nuevo, leerá lo mismo y el motor seguirá ahogándose». Santiago se puso rojo de ira. «¿Quién se cree que es? ¿Me está diciendo a mí, certificado en Molsheim, cómo hacer mi trabajo? ¿Usted, un lechero? Esto es el colmo. Señor Garza, o se va él o me voy yo. No puedo trabajar con este nivel de ignorancia». El taller quedó en silencio. Javier y Ricardo miraban al señor Garza, esperando que echara al viejo. Era la lógica contra la locura. Era el traje italiano contra los guaraches de llanta. El señor Garza suspiró. Se quitó lentamente el sombrero norteño, revelando un rostro que no era de ranchero. Era Abdullah al-Mansur,
el jeque multimillonario, director ejecutivo de una de las firmas de logística y aeroespacial más grandes del Medio Oriente. Su rostro estaba en la portada de Forbes. Javier y Ricardo casi se desmayan. Santiago se quedó blanco como el papel. Había estado llamando señor Garza a uno de los hombres más ricos del planeta, que estaba vestido como uno de sus propios jornaleros. La voz de Abdullah ya no tenía acento norteño. Era el español pulido de un hombre educado en Suiza, pero con la cadencia gutural del árabe. Usted no se va a ningún lado, Santiago, y él tampoco. Usted cambiará el sensor, como dice su computadora, y si falla, él lo arreglará, como dicen sus oídos. Y yo estoy aquí para aprender una lección sobre mi nueva inversión. Javier tragó saliva. Nueva inversión, señor jeque. Abdullah sonrió fríamente. Compré esta cadena de talleres la semana pasada. Quería ver cómo trabajaban mis empleados cuando creían que el jefe no estaba mirando. Y estoy muy decepcionado. Santiago, temblando pero aún arrogante, se aferró a su diagnóstico. Señor jeque, le aseguro que es el sensor. Pasó los siguientes 40 minutos desmontando piezas calientes, maldiciendo en voz baja, mientras don Miguel observaba en silencio desde un rincón. Finalmente, Santiago instaló el nuevo y reluciente sensor de 80,000 pesos. Limpió sus manos con una toallita desinfectante. Listo. Problema resuelto. Se giró hacia Abdullah con una sonrisa forzada. Arranque el motor, por favor. Abdullah se sentó en el asiento de cuero del Bugatti. Giró la llave. El motor W16 cobró vida. Ronroneó perfectamente por 5 segundos. 10 segundos. Javier empezó a sonreír. Santiago infló el pecho. Y entonces, al segundo 15, el motor tosió. El mismo sonido gutural, el mismo ahogamiento, el mismo lamento metálico. El coche vibró violentamente y se apagó. Un silencio sepulcral cayó sobre el taller. Santiago miraba el motor como si lo hubiera traicionado. No, es imposible. El escáner. La tecnología no puede fallar. Abdullah salió del coche. La tecnología no falló, Santiago. Detectó un síntoma, pero usted falló. Su arrogancia falló. Su incapacidad para escuchar a alguien solo porque no usa un traje como el suyo falló. Se giró hacia don Miguel. Maestro, es su turno. Javier, Ricardo, tráiganle al señor lo que pidió. El soplete, el WD-40 y la mejor caja de herramientas que tengan. Los dos mecánicos corrieron como si su vida dependiera de ello, tropezando el uno con el otro. Don Miguel se arrodilló junto al motor. Abdullah se arrodilló a su lado, sus jeans caros ensuciándose en el suelo. No me importa la garantía, maestro. Sálvela. Miguel trabajó con una precisión que era hipnótica. Calentó el solenoide de la válvula de alivio con el soplete pequeño, contando los segundos, oliendo el metal. Ahora, dijo, roció el WD-40. El lubricante siseó y penetró en el mecanismo. Tomó la llave Allen de 6 milímetros. Era una llave vieja, el metal oscurecido por los años, el mango envuelto en cinta aislante. Esa llave se ve vieja, susurró Abdullah. Miguel sonrió tristemente. Era de mi padre. Él era mecánico de tractores en Sinaloa. Me la dio cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería. Es la única cosa de valor que me queda de mi vida anterior. Nunca me ha fallado. Introdujo la llave en el tornillo de ajuste de la válvula, un lugar casi inaccesible detrás del bloque. Hizo palanca suavemente, sintiendo el mecanismo. Estaba pegado, pero cedía. Hizo un poco más de fuerza, 1 milímetro, 2. El carbón estaba rompiéndose. Lo sintió. Un último esfuerzo para liberar la válvula. Y entonces se escuchó un clic metálico y seco, más fuerte que un disparo en el silencio del taller. Don Miguel se quedó helado. La llave Allen había girado en vacío. La sacó. La punta hexagonal, los 2 centímetros cruciales de la herramienta, se había partido. Se había quedado atascada dentro del tornillo de ajuste. El mundo de don Miguel se detuvo.
El vértigo regresó con fuerza. El taller empezó a girar. El Bugatti de 6 millones de pesos, el jeque, los mecánicos, todo se convirtió en un borrón. Se agarró al motor para no caer. La había arruinado. No solo había fallido en arreglarlo, sino que ahora había empeorado el problema. La punta de la llave rota estaba atascada. Ahora sí, tendrían que desmontar el motor entero, un trabajo de $500,000 de pesos. Todo por su culpa. Santiago fue el primero en hablar, su voz goteando un veneno triunfante. «Se lo dije, se lo advertí, señor jeque, usando herramientas arcaicas. Ahora sí lo ha destrozado. Esa pieza está dentro del mecanismo de la válvula. Imposible sacarla sin desmontar el turbo completo. Esto es un desastre. Este hombre debe pagar por esto». Javier y Ricardo se taparon la boca, horrorizados. Miraban a Miguel como si hubiera cometido un asesinato. Don Miguel soltó la llave rota. Las lágrimas de frustración y vergüenza quemaban sus ojos. Miró sus manos, manchadas de grasa, temblando. «Perdóneme, señor», susurró, su voz rota. Yo pensé, la llave era de mi padre. Yo solo quería ayudar. Lo he arruinado todo. Tiene razón el joven, soy un viejo inútil. Debería haberme quedado en mi carreta. Estaba derrotado, listo para que lo arrestaran o lo golpearan. La última conexión con su padre, rota. Su última oportunidad de dignidad, destrozada. Abdullah al-Mansur observó el rostro devastado de Miguel. Luego miró al sonriente Santiago. La furia del jeque se convirtió en hielo. «Usted», le dijo a Santiago, «cállese. Su arrogancia es más dañina que una llave rota». Luego se volvió hacia Miguel y puso una mano en su hombro tembloroso. «Maestro, usted no ha fallado. Usted encontró el problema que nadie más vio. La herramienta falló. El metal se cansa, como los hombres, pero usted no ha terminado». Se giró hacia Santiago. «En ese maletín de $1,500,000 de pesos, en toda esa tecnología alemana, ¿tiene algo para sacar un tornillo roto? ¿O solo sirve para leer pantallas?» Santiago, sorprendido, tartamudeó. Sí, tengo un kit de extracción ultrasónica con puntas de tungsteno magnetizadas, para pernos delicados de titanio. Pero nada», interrumpió Abdullah. «Saque su juguete caro. Va a usar su tecnología para arreglar el error de esta vieja herramienta. Y entonces», continuó Abdullah, su voz llenando el taller, «usted, don Miguel, con su experiencia, va a terminar el trabajo. Quiero que ambos trabajen juntos. Quiero que la tecnología sirva a la experiencia y que la experiencia guíe a la tecnología. Es la única forma en que se hacen las cosas que duran. Ahora». Santiago, pálido y temblando ante la autoridad del jeque, sacó el extractor. Era una herramienta que parecía un bisturí láser. «No sé dónde está exactamente», dijo Santiago, acercando la punta vibrante al agujero. La vibración no agarra el trozo. Don Miguel, todavía temblando pero con un nuevo brillo en los ojos, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se acercó. «Incline la herramienta 3 grados a la izquierda, joven. La llave se rompió en ángulo. Puedo sentir cómo se partió. No está recta. 3 grados a la izquierda. Y ponga el ultrasonido en modo 2, no en 3. Frecuencia más baja, más agarre». Santiago lo miró incrédulo, pero obedeció. Ajustó la máquina, inclinó la mano. El zumbido cambió. 10 segundos de tensión. Y entonces, un clic suave. La punta de la vieja llave Allen salió adherida al extractor magnético. Santiago soltó el aire que estaba conteniendo. Miró a Miguel, esta vez sin arrogancia, sino con asombro. Don Miguel asintió. «Gracias». Tomó una llave Allen nueva de la caja de Ricardo y con manos firmes terminó el ajuste. «Listo». Se levantó lentamente, sus rodillas entronando. «Enciéndalo ahora, señor jeque». Abdullah volvió al asiento del conductor, giró la llave. El motor W16 explotó en un rugido, pero esta vez no era un rugido de dolor,
Era un rugido de poder puro, limpio, una sinfonía de 16 cilindros respirando al unísono. Era el sonido más hermoso que se había escuchado en ese taller en años. El motor ronroneaba como un león satisfecho. No había tos, no había vibración. Estaba perfecto. Abdullah aceleró el motor y el sonido hizo vibrar los cristales. Era la perfección. Salió del coche y caminó hacia Don Miguel. Javier y Ricardo estaban llorando en silencio. Santiago miraba el suelo, completamente humillado. Abdullah se paró frente a Miguel y, ante la sorpresa de todos, hizo una profunda reverencia, inclinando su cabeza hasta la cintura. «Maestro, me ha dado una lección que vale más que este coche. Me ha recordado qué tipo de hombres construyen imperios y qué tipo de hombres los destruyen. Levántese, por favor, señor. No hice nada», dijo Miguel, avergonzado. «No», dijo Abdullah enderezándose. «Usted lo hizo todo». Se giró hacia Santiago. «Usted está despedido, no por fallar en el diagnóstico, sino por su falta de carácter. Javier, Ricardo, ustedes se quedan, pero en periodo de prueba, y aprenderán del nuevo gerente de diagnóstico y control de calidad de toda mi división de talleres en México». Todos miraron alrededor. No había nadie más. Abdullah sonrió y señaló a Don Miguel. «Maestro, o debería decir, ingeniero Miguel, le ofrezco el puesto, un salario de 6 cifras, casa en San Pedro, un coche de la compañía, y su primera tarea será enseñarle a estos jóvenes a escuchar, a tener humildad, a entender que una computadora es una herramienta, no un dios». Don Miguel se quedó sin aliento. El vértigo volvió, pero esta vez era de alegría. Miró sus manos sucias. «Señor jeque, yo no puedo aceptar. ¿Quién cuidará de Canela? ¿Quién entregará la leche?». Abdullah sonrió. «Acabo de comprar un rancho en 1900. Apodaca por teléfono. Canela tendrá el mejor pasto de todo Nuevo León por el resto de su vida. Ya no tendrá que trabajar. Y usted tampoco». Sacó un teléfono satelital e hizo una llamada. «Quiero que localicen a las hijas del ingeniero Miguel». «Sí, en Chihuahua. Tráiganlas a Monterrey en mi jet privado. Hoy». 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón. «La experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta». Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas, y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro, y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: «La experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta». Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas, y aunque su esposa no regresó,
él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro, y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas, y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro, y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas, y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro, y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en 1900 terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro. Y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente,
había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón: la experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel,
ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre. 3 meses después, el taller Importaciones Lujo Norte tenía un nuevo nombre: Instituto de Mecánica Avanzada Al-Mansur. En la pared principal, enmarcada en terciopelo, estaba la llave Allen rota de Don Miguel. Debajo, una placa de latón. La experiencia es la herramienta que nunca se rompe, solo se desgasta. Don Miguel, ahora vestido con una bata blanca impecable, pero todavía usando sus guaraches, daba clases a una nueva generación de mecánicos. Javier y Ricardo eran sus alumnos más atentos. Santiago, después de disculparse profusamente, había pedido una segunda oportunidad y ahora era el aprendiz de Miguel, aprendiendo a usar sus oídos tanto como sus ojos. Don Miguel había recuperado a sus hijas y aunque su esposa no regresó, él había encontrado una nueva familia. Había pasado de ser invisible a ser un maestro. Y cada fin de semana conducía su nueva camioneta al rancho para cepillar a Canela, susurrándole al oído cómo, a veces, un motor roto puede arreglar la vida de un hombre.